lo que aprendamos el día de hoy, Señor, que no solamente quede en una noche de lectura, sino que podamos seguir escudriñando tu palabra, que podamos poner por obra, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Te pedimos que seas tú con nosotros como cada noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la repartición de los versículos. Y hoy vamos a leer el capítulo número 10 estamos en Segunda de Corintios. Y vamos a comenzar. Mami, comienzas capítulo 10, versículos 1 y 2. Bertita 3 y 4. Amor 5 y 6. Yo 7 y 8. Y Mami 9 y 10. Y hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Mami, si estás lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Buenas noches. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, versículo 10, capítulo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. 2. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén. 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo el pensamiento para que obedezca a Cristo. 6. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. 7. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. 8. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de usted. 9. No quiero dar impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. 10. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Muchas gracias por su participación. Y ayer empezamos a ver la primera parte de este capítulo 10. Nos quedamos en el versículo 5 y veíamos, solamente quiero hacer un breve resumen del 4 y del 5, porque veíamos esto que es muy importante, ¿no? Decíamos que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y que la palabra poder viene del griego dunatos y es capaz. O sea que en versículos anteriores de esta carta, o en capítulos anteriores de esta carta, veíamos que el Señor es el que nos capacita y a través de la palabra encontramos esta capacitación, este ser capaces, el discipulado de manera constante y permanente. Es de toda la vida, lo que probablemente hoy, ayer hablábamos que en todos o cada día, al leer su palabra, al estudiar, el Señor nos muestra algo específico y es con lo que nos vamos a quedar.
pero probablemente cuando volvamos a leer esa misma porción, el Señor nos va a mostrar algo distinto, algo diferente, o va a ir añadiéndole, ¿no?, a lo que ya nos enseñó. Y este discipulado que es constante, yo les he compartido, y he compartido un poco más en este tiempo, es que la administración del domingo es complementaria, o sea, la prédica, estos estudios son complementarios, pero en realidad lo que deberíamos de hacer todos los días es tener un tiempo de lectura personal, ya que el Señor nos va capacitando a cada uno y nos va dando la porción que le corresponde a cada uno. Entonces, esa tendría que ser nuestra principal actividad. Ya todo lo demás, ¿verdad? Los estudios, la prédica son complementarios a lo que el Señor nos va mostrando a cada uno. Entonces, este poder no es, les decía ayer, ¿no? No es este poder como Superman, los ojos o el superpoder de la fuerza. No, este poder que habla la palabra es el poder divino porque viene de Dios y es a través del Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra, y este entendimiento cada vez más y más de la palabra nos ayuda a derribar estas fortalezas. Y decíamos que la palabra derribar es demolición, destrucción, extinción, quitar. Y fortalezas es como un castillo, figuradamente un argumento. Veíamos que a través de nuestras vidas, a través de nuestras experiencias, o nuestra vida, perdón, nuestras experiencias, a través de lo que nos han enseñado, vamos teniendo estos argumentos de cómo hacer las cosas y cómo comportarnos y cómo actuar o enfrentar cada situación, pero que muchas veces la mayoría de ellas están o son distantes a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando aprendemos la palabra de Dios y Dios nos enseña cómo es Él, cómo debemos de actuar, cómo debemos de responder ante cada circunstancia, porque está aquí en la palabra. Probablemente no hemos leído toda la Biblia, pero lo que hemos leído nos ayuda a ir entendiendo cada vez más cómo es nuestro Señor, cómo es Cristo, que son uno mismo. Decía Jesús, yo solamente hago lo que veo que el Padre hace, o sea, son uno mismo, hacen lo mismo, se comportan de la misma manera, son uno solo junto con el Espíritu Santo. No es que uno se comporte de una manera, otro de otra, no, los tres son uno solo y se comportan de la misma manera. Así nosotros nos deberíamos de comportar. Entonces, estos argumentos que hemos aprendido a través de la palabra tienen que ser derribados, y ahora solamente nos deberíamos de comportar según a través de la palabra, ¿no? Entonces, esto es muy interesante que que analicemos para que vayamos actuando de esta nueva manera de vivir, de esta forma distinta que nos dice la palabra. Y hoy empezamos en el versículo 6, ayer nos quedamos en el versículo 5, y cuando dice Pablo, está hablando de estas circunstancias que estaban pasando, el título de esta porción es Pablo defiende su ministerio, y lo estaban cuestionando. Y yo le decía ayer que era muy interesante porque Pablo siempre fue coherente con lo que hablaba y con lo que decía. Y en versículos anteriores decía que, o hablábamos, ¿verdad? Que le estaban cuestionando de cómo era su comportamiento, ¿no? En el versículo dice que algunos opinaban que vivían según criterios humanos. Y es que en la carta severa tuvo un argumento más duro, y que cuando venía con ellos era más amoroso, por eso dicen que es más tímido, y pensaban que se comportaba como un humano, como con un comportamiento humano más bien, que era de doble cara, que solamente en cartas se atrevía a escribir así, pero cuando venía era tímido y entonces les hablaba de manera más tranquila. Y Pablo está defendiendo su ministerio, el por qué está haciendo esto, y que todos sus argumentos tienen que caerse, ¿no? Tienen que librarse de ellos, porque él dice que pues ha vivido conforme al evangelio, lo que el Señor le ha mandado a hablar y cómo actuar.
Y en el versículo 6, cuando dice, estamos dispuestos a castigar, esta palabra castigar es vindicar, en el sentido simplemente de castigo. Dice, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo, recordemos que Pablo había fundado esta iglesia de Corinto. Entonces, Pablo fundó, enseñó el evangelio, esto lo vimos en la primera carta de Corintios, y entonces, a través de esta primera carta, trató su función fue corregir esos malos hábitos o malas enseñanzas que estaban aprendiendo, y entonces después escribe la carta severa porque se da cuenta que corrigieron algunas cosas, pero llegaron falsos maestros que estaban induciendo a esta iglesia a apartarse del camino del Señor, y entonces tuvo que escribir esta carta severa de exhortación para que los que así decidieran, en versículos anteriores decía que les causó tristeza por un momento, pero era necesario para que eso se arrepintieran, ese arrepentimiento que produce el Señor, o ese verdadero arrepentimiento. Con esta carta de exhortación severa, muchos se arrepintieron y entonces regresaron al camino del Señor. Por eso cuando Pablo escribe este versículo 6 dice, cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes, o sea, que hayan regresado al camino, y que cuando Pablo dice obediencia, de obediencia a él, se está refiriendo que pues él obedece a Cristo, él está dando el evangelio de Cristo, entonces el obedecerle a él, pues también es obediencia al evangelio de Cristo, ¿no? Y que esto fue lo que sucedió a través de esta carta severa, que muchos regresaron, ¿sí? Se dieron cuenta del error y se arrepintieron y regresaron nuevamente al camino que el Señor les había trazado, ¿verdad? Entonces, Pablo está haciendo mención de aquellos que han querido regresar con los que no han querido regresar, que se mantienen en estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Y cuando viene en el versículo 7, Pablo dice, fíjense, y vamos a poner mucha atención en el versículo 7, porque más adelante en el versículo 12 y 13, probablemente pudiéramos pensar que se contradice, pero no, está hablando de dos cosas completamente distintas y que son complementarias. Entonces, en el versículo 7, y recuerden, esto lo vamos a ver mañana, primeramente Dios, cuando veamos la segunda porción de este capítulo. Dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos también de Cristo. Y es interesante porque hemos visto que a través de la vista entra la codicia, entra la tentación, que hay que cuidar lo que vemos, ¿no? Porque la manera como entra la tentación es a través de los ojos, luego se va a nuestra mente, ahí echa raíces, entonces da fruto, y cuando este fruto da y nosotros cometemos el pecado, es que esta tentación ha dado el fruto y el pecado trae la muerte, y entra por la vista, ¿no? La codicia entra por la vista, pero también dice que la manera de cómo estamos actuando, de cómo estamos viviendo, de que cada vez vayamos siendo más congruentes y siendo cada vez como Cristo, que lo que digamos nos comportemos, se tiene que notar. Por eso dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, vean, o sea, cómo me comporto, cómo, lo que hablo, lo que predico, cómo soy. Y este es el testimonio de Cristo en mi vida. Y si ustedes dicen y están convencidos que ustedes son de Cristo porque lo están conociendo a Él y están empezando a actuar como Él, entonces, pues, podrían darse cuenta que mi comportamiento, dice Pablo, es como de Cristo. Así como ustedes son de Cristo,
también yo soy de Cristo. Les digo, pongan un puntito ahí para que cuando mañana estudiemos vamos a ver esto diferente que nos ayuda a entender más, ¿verdad? Y que hubo algunos en la iglesia de Corintio que se habían autoengañados. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que esto que escribo es mandato del Señor. Y está hablando con respecto a algunos en la iglesia de Corintios, en su condición espiritual y fortaleza. Estaban muy confiados, pero que realmente estaban siendo autoengañados. Y también últimamente me ha dado la oportunidad de compartir con algunos hermanos que debe de haber un balance entre la firmeza de lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha hablado, esta firmeza, debe de haber un balance con el espíritu de mansedumbre, que si alguien, algún hermano, a través de una prédica, a través de una plática, una exhortación, nos hace ver que estamos en el error, entonces que podamos regresar nuevamente al camino. Debe haber un balance. Nuestra firmeza en lo que hemos aprendido, con nuestro espíritu de mansedumbre y de ser siempre enseñables para poder regresar de algún desvío que hayamos tenido. Entonces, Pablo está hablando acerca también de esto, ¿no? Que tengamos cuidado. Estos falsos maestros se habían engañado a sí mismos. Esta es la condición espiritual más difícil, con lo cual racionalizar o tener un impacto es lo complicado. A veces, en el creer que ya conocemos mucho la palabra, nos podemos poner en una posición de esto que digo es así, punto y se acabó, y no tener esta mansedumbre, esta humildad de poder reconocer que probablemente en su momento algo no entendimos bien, no lo supimos explicar, nos desviamos al estar hablando y que nos equivocamos. Y eso tenemos que tener cuidado siempre en esto. Y cuando dice en el 8, no me avergüenza jactarme más de la cuenta de la autoridad. Y nuevamente esta palabra jactancia, que es orgullo, y que hemos hablado que hay un orgullo bueno, una jactancia buena y una jactancia mala, ¿no? Un orgullo malo, que es el que el Señor aborrece a los orgullosos. Este es corazón orgulloso, altivo, que ayer veíamos esta altivez que nos hace sentirnos superiores ¿verdad? A todo. Es más, hasta el mismo Dios, hasta el Espíritu Cristo, ¿no? Esa jactancia es mala, pero esta jactancia que dice sentirme orgulloso, si no me avergüenza sentirme más de lo que el Señor me ha dado, porque viene de parte de Dios, y es lo que debemos también entender, que no somos estos siervos inútiles, estas personas que no valemos nada, al contrario, con toda humildad, y ayer hablábamos que hay falsa humildad, pero con toda humildad reconocer que el Señor nos está capacitando y que ahora nos capacita para poder hablar de Él, para darle la gloria a Él sobre todas las cosas, porque es el único que se merece, Él se merece toda la gloria, nuestro Dios, nuestro Padre, pero que Él nos capacita para poder hablar a varias personas las palabras correctas en el momento correcto, aunque a veces sea un poco difícil, pero es el que nos fortalece, el que nos da fuerza y el que nos guía a través de su palabra. Y lo que sigue también es muy importante. El Señor nos ha dado, esta autoridad que nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. La palabra autoridad significa privilegio, es decir, fuerza, capacidad, comisión, autoridad, derecho, pleno poder. Y que debemos de tener cuidado de no abusar de esta autoridad. Fíjense qué interesante, la palabra autoridad que viene del griego exousia, el primer significado es privilegio. Somos privilegiados a través del Señor para poder compartir su palabra. Esto es autoridad.
Y a veces creemos que como somos cierta autoridad, todos los demás se nos deben de sujetar y estamos constantemente diciendo, te tienes que sujetar a mí y se tiene que sujetar a la autoridad. Y esto no es así. Sí dice la palabra que nos debemos de sujetar a la autoridad, pero tenemos que tener cuidado que esta autoridad no sea autoritaria, porque de lo contrario, entonces, esta autoridad, este privilegio que está dando el Señor, entonces ya estamos haciéndola para nosotros personal. A través del discipulado, a través de entender la palabra, vamos a comprender, como todo en el Señor, que es importante que nos sujetemos a esta autoridad, ¿sí? Esta sumisión a esta autoridad, más que por imposición o por obligación. Lo hemos visto constantemente en la lectura, que esto salga desde adentro, del anhelo de agradar a Dios, y eso es bueno. Entonces sabemos que tenemos que realizarlo. Y esto es algo muy importante también en la segunda parte del versículo 8, cuando dice que nos ha dado autoridad, o sea, nos ha dado este privilegio para edificar, para construir. Eso es lo que significa edificación, construir, y no para la destrucción. Y que cuando debemos exhortar a alguien, tiene que ser para edificación, no para destrucción. Por eso, la ira de Dios, de Jesús, hemos hablado que esta ira que tiene Dios, en esta ira siempre hay cabida para el perdón, para la reconciliación, para para eso principalmente. Y cuando viene la ira del hombre trae destrucción. No hay cabida para el perdón, y en la ira de Dios hay cabida para el perdón. Esa es una diferencia abismal, ¿sí? Que algunos hermanos tenían duda, es que cómo la ira de Dios y la ira del hombre, porque es completamente distinto. Ayer veíamos dos palabras que significan mansedumbre, y Pablo utiliza la primera para referirse a Jesús y la segunda para referirse a él, y que hay connotaciones o significados distintos. Y entonces, que siempre todo lo que nos ha dado el Señor, esta autoridad para exhortar a los hermanos, aunque a veces la palabra no siempre tenga que ser dura, siempre sea con el sentido de edificarnos, no de destruirlos. Si una palabra trae consigo destrucción, cuidado. No podremos decir que viene de Dios si la intención que está es de destruir a la persona. Y que, como veíamos en el estudio de matrimonios, es una línea muy delgada en la que en los extremos hay complicación. Entonces, vemos esta palabra de edificación que les decía que es construir una casa, y destrucción es demolición. Entonces, que tengamos cuidado. Cuando la palabra nos dice que si tienes problema con un hermano, ve y habla con él, eso es lo que dice la palabra, y que tenemos que, es importante hacer este acto, pero siempre y cuando en las dos partes estén preparadas para poder hablar, arreglar las cosas, y sea con edificación. Si una de las partes no está preparada y quiere destruir a la otra, es mejor que no se haga este acto de hablar un hermano con otro, porque pues solamente se destruiría. Cuando dice en el 9, no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, las cartas de Pablo eran para promover el arrepentimiento de los corintios, no traerles condenación. Nosotros no estamos capacitados jurídicamente para condenar a nadie. Es más, ni Jesús en su primera venida trajo condenación, sino trajo justificación. Entonces, pues nosotros no podemos determinar quién se va a ir al infierno, quién se va a ir al cielo, porque eso solamente le corresponde a Dios, y hay misterios que no se nos han sido revelados y que se los guarda el Señor para Él solo, y que al final Él determinará. Y en el 10, cuando dice, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes,
pero él en persona no impresiona a nadie. Como orador es un fracaso. Algunos dicen, probablemente esta palabra de que algunas traducciones pusieron como en plural, como algunos dicen, algunos manuscritos originales, en lugar de algunos dicen, dice él dice, y que puede referirse al líder de este grupo de falsos maestros. De alguna manera, ellos o él eran estos falsos maestros que estaban hablando desde un principio que Pablo, ¿verdad? No era un orador correcto, ¿verdad? En esta palabra que los griegos en aquel entonces pensaban que eran unos oradores profesionales, ¿verdad? Y cuando dice que, pero él en persona no impresiona a nadie, una tradición del segundo siglo acerca de la descripción física de Pablo, dice que Pablo era de baja estatura, era calvo, tenía mucha nariz, le dicen corneto, cejas pesadas, ojos salidos, o sea que no impresionaba físicamente a nadie. Y que esto, más adelante, les digo en versículos abajo, vamos a ver cómo Pablo hace mención también de esto. Y bueno, probablemente Pablo no era un hombre de un atractivo físico. Segunda de Corintios 12:7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. Y que entre este falto de atractivo de Pablo, ¿verdad? Y que algunos comentaristas dicen que este aguijón que tenía Pablo es que tenía un problema de vista en los ojos, no veía bien y que se notaba, sumaba también a su falta de atractivo físico, ¿no? Por eso no impresiona a nadie. Y su mal retórica, o como orador era un fracaso, es un término griego fuerte. Pablo no era un orador público refinado. Segunda de Corintios 11:6, él lo reconoce. Dice, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras, ¿no? Y que tengamos cuidado que no por esto, al conocer a Cristo, ya queramos empezar a predicar y a hablar a muchas personas, sino que tenemos que tener una capacitación, ¿verdad? Un discipulado para ir conociendo más del Señor y poder hablar de manera correcta, entender lo que el Señor nos pide, que empecemos a cambiar y también nuestro estilo de vida sume a esto que estamos hablando y que poco a poco vamos a ir haciéndolo de una manera más fluida y más suelta, aunque a veces nos sigue costando. Yo les he compartido que al principio de esta actividad de esta lectura bíblica, que ya tiene un poco más de 2 años, me costaba trabajo hablar, sentía que hablaba muy rápido, que no me sabía expresar, y hoy todavía me cuesta, cuando preparo estos tiempos de lectura, procuro que sea lo más entendible, lo más fluido, y a veces todavía siento que le doy muchas vueltas, que no soy tan directo, pero vamos siendo capacitados, y el Señor nos va respaldando y nos va ayudando y nos va corrigiendo. Y eso es lo que Pablo estaba hablando, ¿no? Probablemente no era el orador más fluido como estos grandes pensadores griegos o probablemente estos rabís hebreos, pero que lo que él hablaba demostraba el poder y la autoridad que el Señor le había otorgado. Entonces, tenemos que tener cuidado también en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí es el versículo 10 de lo que hemos leído, de este capítulo 10. Primeramente, Dios, mañana estaremos estudiando del 11 al 18, que es el final del capítulo. Y pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo más que quieran añadir. ¿No?
Pues muy bien, pues vamos a dar final a este tiempo de lectura bíblica. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te agradecemos, Padre, en esta noche, nuevamente la oportunidad que nos has dado para poder conectarnos y tener este tiempo de lectura en comunidad, Señor, que no quita o evita el que tengamos una lectura personal todos los días contigo, que nos edifique, que nos llena, que tengamos una relación continua contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que nos has hablado hoy, Señor, que debemos de hablar buscando siempre la edificación de los demás, no la destrucción, Señor, que tu palabra, lo que compartimos, tenga este sazón de edificarnos, Señor, que eso es lo que tú quieres. Eso no quiere decir que a veces no tenga que ser un poco dura, Señor, pero no que siempre tenga esa dureza, porque no fue la manera que tú nos has estado hablando en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, perdónanos por lo que aún no hemos acabado de entender, por lo que todavía nos cuesta trabajo dejar o nos cuesta trabajo poner en práctica, pero sabemos y tenemos la convicción, Señor, de que con todo lo que nos vas a enseñando, Señor, como dice la carta de los Filipenses, que lo que nos has revelado lo pongamos por práctica día a día, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y que sin él, Señor, no podríamos entender, serían estas solamente letras muertas, pero gracias a tu Espíritu vive en nosotros, estas son letras vivas, Señor, que nos hacen comprender quién eres tú, cuánto nos amas, cuál es tu voluntad, y que nuestra confianza, Señor, es plenamente en ti. No estamos confiando en un ser humano, en circunstancias que no sabemos que, Señor, a pesar de que no te vemos, tenemos la convicción de que tú eres nuestro Dios, tú eres fiel, misericordioso, tú eres nuestro Padre, que también nos corriges porque nos amas, Señor, pero lo que tú has dicho, Señor, tú lo vas a cumplir. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. A ti, Señor, sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Hermanitas, buenas noches. El Señor les guarde. Hasta mañana, primeramente Dios. Amén. Hasta mañana.